poquito de las cosas que hacemos en donde estoy trabajando, que se enfoca un poco a lo de minería de datos. Entonces, de lo que les pienso platicar, nada más una introducción, qué es lo que se considera como Big Data, luego el negocio que hay detrás de todo el conjunto de información y de toda la acumulación de información, y unos problemas ya inherentes a todo ese proceso que no nos vamos a meter a resolver, ni queremos resolver ni nada parecido, pero de todos modos lo vamos a comentar. Después, pasando a la introducción, vamos a empezar a platicar acerca de la minería de datos, qué hay de algoritmos que hacen agrupamientos de información, qué hay de algoritmos que se dedican a optimizar, que hay árboles de decisiones. Otra área, por así decirlo, de la minería de datos que hace clasificación y otras que hacen predicciones. Hay muchas áreas, pero estas son las que voy a medio darles una pasadita. Y el objetivo, finalmente, es hablar un poco de Twitter, de lo que hacemos con esta información, y en particular vamos a hacer algo de procesamiento del lenguaje natural y cosas de Bayes, muy sencillas de Bayes. Entonces, y al final nada más les platico las aplicaciones que podrían tener si hacen cosas similares. Entonces, el asunto del Big Data, ¿alguno de ustedes ha escuchado el término? ¿No? ¿Sí? El punto principal es que hay una explosión de generación de información. O sea, la humanidad está generando información como nunca ha podido generar información. Diario se genera cantidades tremendas de información. Todos los aparatitos, todos los teléfonos, de hecho, están mandando información todo el tiempo de sus ubicaciones. Tienen información de sus contactos, tienen información de sus correos. Y pareciera que es gratis hasta cierto punto para nosotros, que sí lo es. Pero hay compañías que están detrás de toda esa información explotándola. Entonces, por ejemplo, las ubicaciones que mandan sus teléfonos se están yendo, si son Android, pues a Google, si son iPhone, a Apple. Entonces, estas dos compañías están encargándose de hacer minería de sus ubicaciones para encontrar sus patrones de qué es lo que más frecuentan. Hay una aplicación, a mí sí me hace útil, aunque luego suena medio macabro, de Android que se llama Google Now. Entonces, es una aplicacioncita que te da como tarjetas acerca de dónde estás. Entonces, a mí en las mañanas me dice, vas a hacer tantos minutos a tu trabajo, sin que yo le dijera dónde es mi trabajo. Y luego ya en las tardes, como a las 6, 7 de la tarde, me dice, vas a hacer tantos minutos a tu casa, y me dice la ruta de cómo llegar a mi casa sin que yo le haya dicho dónde es mi casa. Entonces, es simplemente se obtiene acerca de si yo paso la mayoría de la noche en un solo lugar, pues muy probablemente esté durmiendo en ese lugar. Y si yo duermo en ese lugar, pues muy probablemente ese lugar es mi casa. Entonces, todo eso se empieza a obtener las categorías de las ubicaciones. De igual manera, si los horarios de oficina acostumbrados son de 9 a 6 o cosas similares, y el asunto es que el aparato detecta que yo estoy fijo en un solo lugar, pues entonces eso muy probablemente es mi lugar de trabajo, y entonces ya tiene mis dos ubicaciones principales, sin que yo le haya establecido dónde paso la mayoría de mis tiempos. Entonces, toda esa acumulación de información se puede explotar, es muy útil y es muy vendible sobre todo. Hay bastantes intereses detrás de toda la información. Entonces, nosotros le damos información a Twitter, bueno, los que acostumbran estar tuiteando. La aplicación no les cuesta, no les cobran suscripciones, no les cobran nada. Sin embargo, ustedes le entregan información a Twitter acerca de qué es lo que están haciendo, qué es lo que les gusta. Cuando van a un lugar hacen check-in, y entonces también le dicen acabo de llegar. Luego llegan a un lugar y le califican, entonces se hace una acumulación de información de cuáles son los lugares más populares, cuáles son los lugares que sí están gustando. No sé si han usado Foursquare o tienen la aplicación de Foursquare. Pues cuando ustedes hacen un check-in en un lugar, les dicen las tendencias que hay. Entonces significa que son los lugares donde hay más gente en este momento y donde es más probable que ustedes vayan a llegar. Porque también después de hacer un check-in, les dice la gente que hace check-in aquí, después va a tales lugares. O si es en la tarde, si es en la noche, te dice los lugares para cena o para comida son estos, que están cerca de donde estás. Entonces, todo es una cantidad de información que nosotros entregamos como si nada, y que parece que no nos cobran las aplicaciones, pero nosotros somos el producto, por eso no nos cobran las aplicaciones. Entonces, hay una acumulación y generación tremenda de información.
por parte de los tweets, por parte del GPS, de Facebook, no se diga, ustedes le entregaron a Facebook su dirección, le entregaron su edad, le entregaron si son hombres o mujeres, si tienen relaciones o no, luego aparte tienen los amigos, y ahí entra un asunto de análisis de grafos muy interesante, porque pueden hacer toda una gráfica de quienes están relacionados con ustedes y pueden sacar muchísimas más inferencias de toda esa información. Entonces, toda la acumulación de todo eso es lo que se le suele dar el nombre de Big Data. Hay quienes le asocian al asunto de Big Data unas mentadas 4Bs, que ya son más para cuando alguien está hablando frente de empresas o cosas así. O sea, el Big Data es cuando tienen volumen de información, cuando tienen velocidad de procesamiento o necesitan una velocidad de procesamiento de información, cuando tienen variedad de información, es decir, tienen muchísimas fuentes de información y ustedes necesitan procesarla también, y cuando finalmente logran obtener un valor al procesamiento de esa información. Si en teoría cumple esas 4Bs, entonces ustedes pueden decir que están haciendo Big Data. Pero todo es un poco relativo, porque si ustedes trabajan en una escuela de 20 alumnos y de pronto están necesitando procesar información de 1000 registros, pues ya es un volumen bastante considerable que ustedes no están acostumbrados a hacer, y no es necesario que tengamos millones de registros para empezar a pensar que hacemos Big Data. Entonces, hay negocio detrás de esto. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Netflix. No sé si ustedes usan Netflix. Hay unas series producidas por Netflix, que por ejemplo es House of Cards, Games of Thrones o algo así, también está producida por... no está producida por la BBC. Por HBO. El asunto es que esas series en particular tuvieron éxito porque hicieron minería de datos sobre los gustos de los clientes. Entonces, si empezaron a hacer el algoritmo y empezaron a analizar y luego vieron que todos los suscriptores les gusta ver sangre, bueno, pues entonces vamos a hacer una serie que tenga sangre. Si de pronto todos empezaron a hacer la minería, toda la gente de Netflix detectaron que es más probable que vean la serie en tales horas, bueno, pues entonces vamos a pasar la serie a tal hora. Es un asunto de que el Big Data está produciendo las series que ustedes están viendo, pero aparte ustedes le están diciendo qué es lo que quieren ver y se las están haciendo al molde para que tenga la mayor popularidad posible, y eso pasa con todas las series que está produciendo Netflix. Además, cuando Netflix se metió a este asunto, lanzó un concurso, lo mandó a varias escuelas de investigaciones, le entraron diferentes investigadores y diferentes personas que se dedican a esto, que en general les dicen data scientists, pero da igual como le quieran decir, donde el objetivo era hacer minería de datos de todo lo que tenían. O sea, ellos tienen también sus nombres, tienen sus correos, tienen sus tarjetas de crédito, tienen cantidad tremenda de información, y le propusieron a las personas que estaban haciendo cosas así, pues que les hicieran un algoritmo para hacer algo interesante. Entonces hubo cantidad tremenda también de propuestas de algoritmos para trabajar con Netflix. Al ganador le iban a dar un premio, entonces era una cantidad bastante fuerte de dinero, y hubo un ganador que le dieron su dinero, pero que no pudieron implementar su algoritmo porque era demasiado costoso, a pesar de ser demasiado bueno. Entonces el algoritmo que se terminó implementando fue el segundo lugar, por así decirlo. Pero de todos modos, no es un desperdicio, no es que haya sido un algoritmo malo. Y de lo mismo que lo hace Netflix, pues lo hace Google, lo hace Facebook, lo hace Twitter, cualquier empresa o un ente que ustedes le quieran ver, a que ustedes le den información. Ahorita están haciendo análisis de información. Entonces hay bastante negocio detrás de eso. Por ejemplo, con toda la información de Twitter, la gente de mercadotecnia empieza a salivar en cuanto le dicen que tienen ustedes información de Twitter y empiezan a hacer análisis. Y esta piratería de las imágenes, entonces, todo está en inglés. Pero el asunto es que ustedes como clientes se están acostumbrando también a que les entregue un buen producto y a que Google les entregue unas búsquedas acertadas. No sé si se han fijado o si sepan que si dos personas, así estando de lado a lado, buscan el mismo término en el buscador, en Google, no les va a dar el mismo resultado siempre. Y eso depende de qué actividad tengan ustedes en la web. Entonces, al final, les termina siendo como una burbuja donde solo ven lo que en teoría a ustedes les interesa y donde solo les está entregando información que el algoritmo supone que a ustedes les puede informar.
Entonces, es bastante todo lo que están esperando los clientes y es bastante todo lo que hacen los explotadores de información. Y ya junto a eso también va los problemas inherentes que les comentaba, que no nos vamos a ocupar de eso porque va fuera del área. El asunto de acumular toda la información. O sea, se acumulan y acumulan y acumulan tweets, por ejemplo. Entonces son como 5 millones de tweets por segundo. ¿Y dónde los voy guardando? Entonces mientras los voy guardando, pero ese espacio se me va llenando, pues entonces ahora cómprate otro servidor, pues ahora cómprate otro porque ya no nos ajustó y así. Entonces es un problema bastante fuerte. Cómo se almacena toda la información, asegurar que toda esa información sea consistente y tengamos la información completa, que no vamos a tener pérdidas, porque si no, en caso de estar jugando a juntar información. Y después, si tú ya tienes 5 millones de tweets, ¿cómo le haces para buscar uno en particular? ¿O cómo le haces para buscar aquellos que tengan que estén relacionados con una palabra, con un término? Entonces, esos son otros problemas que también las personas nos estamos acostumbrando a que le preguntas a Google cualquier cosa y en menos de un segundo te está contestando todo. Entonces, tú no esperarías que una consulta que tú haces a Twitter se tarde más de un segundo, porque ya te desesperas y cierras la aplicación, o pasa cualquier cosa. También con los teléfonos, de pronto nos empezamos a sentir lentos, pero si se dan cuenta es una computadora, es una computadora de las mismas capacidades que teníamos hace poco en las laptops, en las de escritorio. Entonces son iguales, pero no estamos acostumbrando a tener las cosas rápidas. Y parte de Big Data va por ahí. Entonces, con todo eso, vamos a suponer que nosotros tenemos ya información, que tenemos toda un boche de información, y lo que vamos a hacer es a buscar qué es lo que podemos sacar. Entonces, por eso la analogía de minería de datos se llama data mining, donde tú picas la información y estás viendo a ver qué sale. O si ya sabes que hay oro en un montón de tierras, entonces vas y buscas oro. Pero si sabes que hay un metal, pues vas y buscas el metal en específico. Entonces, en la información sucede igual. Hay veces que picas nada más para ver qué sale, o hay veces que buscas cosas específicas de algo que te esté interesando. Entonces, hay diferentes áreas, por así decirlo. Bueno, vamos a considerar que la minería de datos es una cantidad tremenda de información. En esa cantidad tremenda de información, nosotros vamos a poder, si hacemos la minería correcta, vamos a poder encontrar los gustos personales de las personas que nos están entregando la información. Podemos hacer aplicaciones de marketing, podemos encontrar comportamientos, podemos encontrar muchísimas cosas. Para las empresas de marketing, por ejemplo, es muy importante o es muy deseable que si ustedes empiezan a hacer el análisis en Twitter de una marca en específico, pues entonces le puedas decir a los clientes qué edad tiene la persona que te está consumiendo el producto, dónde vive, si se está quejando o no se está quejando, cosas así, que actualmente se hacen a través de estudios de mercado, pero son gente que va y lo hace en campo. Entonces no sé si ustedes se los han topado en el Zócalo que les quieren hacer una encuesta, pero es lo mismo. Esos son los estudios de mercado. Pues ahora, en lugar de poder hacer estudios de mercado a pie, frente a frente, con la entrevista personal, pues vas a hacer un estudio de mercado en Twitter, donde es más fácil que la gente ponga una información en Twitter a que te la revele de persona a persona. Entonces, por eso es que es bastante explotable todo este asunto. Y todo este asunto se explota en un área que se llama Machine Learning. Entonces, o aprendizaje de máquina, es lo que he escuchado en español, pero luego no tenían que conocer. El Machine Learning es una parte de toda el área de inteligencia artificial que podemos pensar que se preocupa por hacer algoritmos que le dé la capacidad a las computadoras de poder aprender. Entonces, ¿cómo le hacemos para que una computadora tú le des información de flores y entonces aprenda a que cuando le presentes una nueva flor te diga qué tipo de flor es? Se tienen que plantear esos algoritmos y se tienen que trabajar con técnicas. Ahí ya existen muchas técnicas. Entonces, es lo que se hace en la mayoría de los casos. Se da un conjunto de información, todo un conjunto de datos que se llaman conjuntos de entrenamiento, por ejemplo, y entonces el algoritmo está dedicado a inferir propiedades, inferir información de eso que tú le diste. Hay bastantes formas de hacerlo, pero al final de cuentas todo se centra en detectar patrones a través de modelos.
O si tú tienes un modelo en particular, pues empiezas a detectar patrones que hay en tu información. O sea, luego a veces es sencillo ver una gráfica de R2, ver qué puntos están acumulados, ver los grupitos de información, pero pues solo son información que nos está dando dos variables. Entonces ahí sí vemos ahorro. A veces cuando están en tercera dimensión, tienen representado su problema en un R3, van a poder ver los cúmulos si es que los grafican en un cubito y cosas así, entonces van a ver si hay cosas que se parecen o no, se ven al final como motitas de polvo ahí sobre un espacio, pero pues ya cuando tienen más de 20 variables, cosas así, pues no es como muy viable. Entonces ahí sí hay conjuntos de información, yo no les debería decir, pero la bolsa de valores tiene un conjunto de información que tiene 120 variables. Entonces, son 120 variables que ustedes pueden estar procesando y en la cual deberían de poder explotar. Entonces, esas 100 variables ya no es muy fácil ni siquiera procesarlas por la capacidad de cómputo, ni visualizarlas. Pueden visualizar series de tiempo, si se hacen rebanadas sobre la información, ustedes grafican una tendencia o algo sobre el flujo del tiempo y entonces obtienen información visible. Pero cuando no, es cuando empiezan a meter más asuntos. Entonces, nosotros como humanos tenemos o sabemos hacer esa detección de patrones. Si ustedes empiezan a recibir correos que les dé información de todos los cursos que va a haber de la Aquelarre y de pronto ya no les gustó, pues entonces ustedes mismos adaptan su modelo a asociar la palabra Aquelarre con spam. Entonces, si lo ven así en el asunto de Aquelarre, lo borro. Entonces, es muy similar. Es donde el objetivo es hacer el algoritmo para que cada vez que se detecte la palabra Aquelarre, pues entonces lo mando directo a la carpeta de spam. Y eso me evita una molestia, realmente pues no es una molestia nosotros hacer un clic para eliminar los correos. Pero empiezas a automatizar las cosas, empiezas a trabajar con el machine learning, con la inteligencia artificial y obtienes resultados interesantes. Entonces, con todos los algoritmos de machine learning en general, puedes hacer operaciones de agrupamiento de toda tu información, es decir, hacer clustering, donde la información similar se va a juntar con los similares y entonces puedes obtener representantes de clase. Si tienes el ejemplo de las flores, pues entonces bajo ciertos algoritmos, esas flores, esa información se va a juntar por color. Y entonces vas a tener colores representativos, las flores amarillas, las flores blancas, las flores rojas, cosas así. Entonces, hay diferentes formas de atacar ese problema, de cómo hacer un agrupamiento. También hay formas de que si tú tienes tu información, puedes hacer optimización de alguna operación que tú estés haciendo. Entonces, puedes tener funciones que te miden la eficiencia de algo y hay algoritmos que les vamos a dar una pasadita, que son los algoritmos genéticos que optimizan esas cosas. Entonces son bastante interesantes y en particular a mí me gustan mucho. La minería de datos, el machine learning, también te puede hacer procesamiento de texto, porque ya todo el procesamiento de texto es otro mundo. El procesamiento del lenguaje natural es bastante difícil para una computadora identificar cuando hablamos de algo, cuando lo que estamos diciendo es un sujeto, es un verbo, bla bla bla. Entonces es bastante difícil. También puedes tener métodos que te permitan tomar decisiones y esos en general se representan como árboles. Entonces empiezas con tu información, empiezas a hacer simples comparaciones. Esta fruta es verde, sí o no, pues entonces tal vez es manzana, o si no es verde, pues tal vez no sea manzana. Entonces puedes hacer árboles de decisión, puedes hacer métodos para predecir valores de cualquier cosa prácticamente, o puedes tener métodos para hacer clasificaciones de información, que es un poquito similar a lo de agrupamiento, pero es más general. Y también está el asunto de cómo limpiar toda la información que nos está llegando. Como si de esas 120 variables que tenemos en la bolsa, tal vez realmente solo nos sirven 5, pero entonces ¿cómo descartamos las otras 115? Hay técnicas para hacer esa selección de las variables que realmente importan. Entonces, los agrupamientos pueden empezar sencillamente con distancias euclidianas o con cualquier otra norma que ustedes puedan definir o que quieran definir. Pero al final de cuentas, lo que estamos queriendo hacer es medir similitudes. Ahí el punto, que no es ahí solamente, que está en todos lados, es cómo representas
problema, porque a lo mejor puedes tener el agrupamiento de flores, pero entonces el agrupamiento de flores va a estar basado en descriptores, y esos descriptores son el ancho del pétalo, el largo del pétalo, el color de la flor, cosas así, pero tienen que ser la mayoría numéricos. Entonces, la magia del ingenio humano todavía está en cómo representas esa información y cómo se lo das a la computadora, porque la computadora, a pesar de que haga todo lo que haga, porque creemos que hace todo lo que hace, no deja de manejar números. Entonces, todos los algoritmos, si tú quieres medir similitudes entre dos documentos, pues entonces represéntame tu documento en un espacio de no sé cuántas dimensiones, pero ese documento tiene que ser un punto en ese espacio para que nosotros podamos obtener otro punto en ese mismo espacio y entonces obtener sus similitudes. Los puntos que estén muy cerca de cada uno de ellos, entonces van a ser documentos similares. Si obtienes descriptores para hacer documentos de matemáticas y luego documentos de historia y luego documentos de filosofía, y vas y tomas toda la Wikipedia y entonces lo procesas con tu información, te va a separar las páginas que son de matemáticas, estas y las otras. Pero el punto está en cómo representas entonces tu página para que puedas aplicarle una distancia euclidiana. Esas similitudes, esos agrupamientos te permiten encontrar similitudes. Una vez que encuentras similitudes, si ya sabes qué usuarios se parecen a qué otros usuarios, y además sabes que ese grupito compró puras novelas de ciencia ficción, pues entonces cuando entre alguien nuevo con ese mismo perfil que sea similar, pues le vas a sugerir una compra de novelas de ciencia ficción. Puedes hacer sugerencias, y es realmente cómo funciona el Amazon. Ustedes van y compran algo en Amazon, y entonces ya todas las veces que entran les va a dar libros relacionados al primero que ustedes compraron, pero también les va a dar libros que son los que compraron usuarios similares a ustedes y que compraron después de haber comprado algo que ustedes hicieron primero. Entonces les da toda una serie de sugerencias que para Amazon también representó bastante ganancia en toda su información. Es toda una explotación de eso. Y el principal paradigma de este asunto es que puedes tener algoritmos supervisados o no supervisados. Un algoritmo supervisado es aquel al que tú le das el conjunto de información que va a procesar y le dices qué es lo que esperas de ahí. Es decir, si tú le das un conjunto de descriptores de flores, entonces tú le dices por cada uno de esos elementos del conjunto de entrenamiento qué flor es. Si es una flor blanca, no sé cómo se llama una flor blanca, si es un girasol, que es una flor amarilla, o si es una rosa, que es una flor roja. Entonces, tienes que tener como un arreglo donde tienes tus descriptores y a qué clase pertenece cada uno de ellos. Entonces, cuando le dices qué es lo que tienes y qué es lo que esperas, es un tipo de algoritmo supervisado. Cuando solamente le das el conjunto de información de las flores sin decirles cuál es cada uno, entonces son algoritmos que empiezan a extraer conocimiento, le dicen extraer conocimiento. Entonces empiezan a extraer las características y se te agrupan. Entonces ya tú irás a saber si se te agruparon por colores casualmente, por cómo haya funcionado el algoritmo, o como son algoritmos que luego tienen semillas aleatorias, pues a lo mejor a la siguiente corrida te agrupó por tamaño de pétalo, o a lo mejor a la siguiente corrida te agrupó por tamaño de largo de talla, cosas así. Entonces cuando no son supervisados es cuando tú solamente le das la información y dejas que el algoritmo extraiga toda la información que hay dentro del conjunto y que no es evidente para ti, por supuesto. Entonces, de estos algoritmos de agrupamiento hay un algoritmo básico que se llama K-means. Entonces, el funcionamiento de ese algoritmo K-means son, básicamente empiezas con, vamos a suponer que empezamos con 5 puntos. Tú quieres agrupar estos 5 elementos. Entonces necesitas decirle al K-means cuántos grupos quieres. Y ese K-means te va a hacer esa cantidad de grupos, esa cantidad de K grupos que tú le pidas. A este particular le están pidiendo 2 grupos. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Se generan 2 representantes de clase aleatorio, que en este caso es este de aquí y este de acá. Y entonces, lo único que sigue es tomar distancias por cada centroide a cada uno de los elementos. Y entonces, cada centroide se va a quedar los que estén más cercanos de él. Entonces, la siguiente iteración de este algoritmo, pues este centroide se va a quedar, bueno, toma las distancias con estos 2 son los más cercanos a él, y este centroide toma la distancia con estos 3, y bueno, parece evidente, ¿no? Que es el más cercano a estos. Entonces, la siguiente iteración simplemente es un promedio, es una media, el K-means,
de las coordenadas de los puntos que ustedes estén trabajando. Y sirven no solo para 2 dimensiones, sino para cualquier n. Entonces, el promedio de las coordenadas de esto está aquí. El promedio de las coordenadas de estos tres, es aquí. Entonces, tus siguientes centroides son esos 2 nuevos que están de aquel lado. Después, la siguiente iteración, pues vuelves a tomar distancias de este con este, de este con este y con C. Y de este punto con D y con E, que son estas de acá. Y cuando ves que este está más cerca, que C está más cerca de este que de este de acá, entonces a la siguiente iteración el centroide va a pertenecer a estas 3 primeras clases, estos 3 primeros elementos. Se sacan sus medias, se sacan sus promedios y entonces ya tienes estos 2 de aquí. El algoritmo se detiene cuando ya no hay reasignaciones de centroides. Entonces es un algoritmo que se ejecuta en un tiempo finito, tal vez muy largo, pero va a terminar. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora tú tienes representantes de 2 puntos de información. Si tienes un punto F que tú no conocías y entonces te dicen ahora, pues dime F a dónde pertenece, si pertenece al centroide 1 o al centroide 2, pues tú vas a medir su distancia. Entonces la distancia más corta al centroide 1 o al centroide 2 es la clase a la que pertenece. Son algoritmos de agrupamiento, por ejemplo. Eso te permite hacer separaciones de información. En cuanto a la optimización, hay algoritmos genéticos. El funcionamiento del algoritmo genético simple está basado en lo de la selección natural. Tienes un problema de maximización o de minimización. Entonces vas a generar n individuos que son soluciones aleatorias. Es decir, si tu función es de 3 variables, entonces generas vectores de longitud 3. Vas a generar, por ejemplo, 10 vectores de solución de longitud 3 y después vas a evaluar a cada uno de ellos con la función que quieres maximizar o que quieres minimizar. Una vez que evalúas cada uno de esos individuos y obtienes sus rendimientos, entonces si quieres maximizar, pues vas a tomar a los que te dieron los valores más grandes. Si quieres minimizar, vas a tomar a los que te dieron los valores más pequeños. Y entonces seleccionas a los mejores individuos, a las mejores soluciones que tuviste. De esas mejores soluciones, si tuviste 10 individuos de la primera generación, se acostumbra a seleccionar la mitad. Entonces seleccionas a los primeros 5, que esos van a ser los padres de la segunda generación. ¿Cómo obtienes la segunda generación? Combinando los primeros 5 que tuviste. Ya sea que si tienes vectores de longitud 3, tomes las primeras 2 coordenadas y luego tomes una de abajo, de 1 y 2, y entonces obtienes un hijo de la solución 1 y 2. Entonces así puedes hacer cruza o puedes hacer mutaciones sobre los componentes de esos vectores. Esas mutaciones y esas cruzas, como son derivadas de buenas soluciones, entonces van a ser buenas soluciones. Y ya hay, primero se trabajaba sobre todo esto, no había demostración de que realmente el método convergiera, aunque siempre daba buenos resultados y siempre convergía. Pero ya hace como un mes salió un artículo donde demuestran que ya sí hay convergencia en el método y entonces siempre vas a obtener soluciones buenas. Te puedes estancar en un mínimo local, pero la mutación, el factor de mutación es lo que te saca del mínimo local. Entonces, luego ya en cuanto puedes durar un rato en el mínimo local, seguir mutando las soluciones y cuando sales ya vuelves a llegar a la buena solución. Suponiendo que hay un mínimo global o un máximo. Árboles de decisión. Estos están basados en la entropía de la información. Entonces, de un conjunto que ustedes tengan de información, pueden medir qué tan desordenado está ese conjunto. Entonces, la forma de hacer árboles de decisión, tienen todo su conjunto de información, hacen una primera partición en lo que ustedes quieran. Si tienen 20 variables, pues entonces hacen una partición, hacen 20 particiones y miden cuál es la menos desordenada. La menos desordenada es la que ustedes van a tener como un nodo. Los siguientes nodos, las siguientes hojas del árbol, entonces van a ser las siguientes particiones con lo que quedó, que sean las menos desordenadas. Entonces, este es un algoritmo también que exige bastante poder de cómputo, pero pueden obtener algo. La ventaja de esto es que si ustedes le dan como resultado final al usuario esta de aquí, el usuario lo puede implementar con puros condicionales. Entonces ya no necesitas el algoritmo, ya no necesitas nada. Si llega un cliente a pedirte crédito, pues entonces ¿es trabaja o no trabaja? Pues no trabaja, bueno, no le doy crédito. Si trabaja, bueno, pues entonces ¿cuánto gana? ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad en un trabajo? Entonces todos estos árboles de decisión pueden ser
los que se emplean en los bancos con toda la información que ustedes también le dan. Hacen minería de datos en los bancos. Y esa es una forma de medir la entropía. Es la multiplicación de la probabilidad de que exista un elemento por el logaritmo base 2 de que exista de la misma probabilidad. Eso les da el nivel de desorden de un conjunto. Si todo el conjunto es A, es el mismo elemento, entonces la entropía es 0. Hay otros métodos para hacer clasificación, que yo nunca he sabido cómo se traduce esto. O sea, luego hay en español que dice máquinas de vector soporte, pero no me hace ningún sentido, ni en inglés me hace sentido, pero son support vector machines. Entonces, esto lo que hace es tienen su plano, otra vez solamente para visualizar, es un R2, tienen dos clases de conjuntos, y entonces el support vector machine lo que les da es una línea que divide el plano en dos. Y entonces todo lo que esté arriba de la línea va a pertenecer a una clase y todo lo que esté abajo de la línea va a pertenecer a otra clase. Pero además lo que les da el support vector machine es la línea que se aleja más de los dos conjuntos, porque esta de aquí está muy cercana a los elementos del conjunto de acá y está lejos de los de aquí. Esta línea está muy cercana a los de aquí, pero deja un poco lejos a los de acá. Entonces el support vector machine es el que te garantiza que tienes la mayor distancia posible de todos los dos conjuntos que tienes. Luego ya hay implicaciones, porque si ustedes tuvieran los puntos grises acumulados en un círculo adentro y todas las X rodeando, pues entonces eso no lo puedes separar con una línea. Y ahí hay uno que le dicen grupo de Kerman, que es un cambio del espacio donde están viviendo los datos nada más. Entonces le suelen aplicar funciones gaussianas y cosas así, para que si esto lo supones que estás rebanando el plano con una línea o un R3 lo rebanas con un plano, entonces con la función gaussiana es como si filtraras y pasaras el cono ahí para separar todo tu conjunto de información. Lo que está dentro del cono es lo que va a ser de una clase y lo que está fuera del cono es de otra clase. Luego vienen las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son unidades que te procesan información. Toda tu información está representada por los X, entonces es la información de un RN, y el objetivo de las redes neuronales artificiales es sintonizar estos valores. Entonces hay un algoritmo de entrenamiento de la red neuronal. Ese algoritmo de entrenamiento de la red neuronal, ¿qué hace? Modifica los valores de todos los W. Es decir, si tú le estás pidiendo a un niño que multiplique 2 por 3 y te dice 8, pues entonces lo castigas y le dices que no es 8. Ese castigo modifica estos valores. Cuando sí te responde 6, bueno, pues entonces no modifico nada porque me respondiste bien. Es literalmente eso. Si se equivoca la red, modifica los valores. Si no se equivoca la red, no modifica los valores. Y eso, al final de cuentas, te hace, en particular se llama perceptron, que es la unidad más sencilla de las redes neuronales, y te hace un clasificador de dos clases. Es decir, en un R2 te hace una línea. O sea, ya al final la sintonización de los valores obtienes la ecuación de una recta. Pero juntando varios de estos, puedes llegar a hacer clasificaciones en cualquier dimensión. No importa cómo se ve el conjunto de información. Y además de hacer clasificaciones, te sirve para hacer predicciones. Entonces, es bastante utilizado la red neuronal en una serie de tiempo, porque puede aprender las relaciones que hay en las series de tiempo y entonces puedes predecir los siguientes valores. Hay aplicaciones sencillas para predecir, por ejemplo, los niveles de contaminantes de la Ciudad de México, y pues sí funciona. Pero no hemos hablado nada de Twitter. Entonces aquí vamos con Twitter. Twitter es una red social. Cada uno estamos ahí por su voluntad, a nadie obligan a estar ahí tuiteando, aparte de los psicólogos que dicen que es adición y cosas así. Sus características es que son textos cortos, son 140 caracteres, y entonces es una cantidad grandísima de información. Y el punto está en cómo le explotas, porque además Twitter te da una cosa que se llama API, que es una conexión a su flujo de información. Entonces tú puedes abrir una llave y puedes estar recibiendo toda la información que hay en Twitter si pagas. Hay una API que es gratis que te da el 1% de la información muestreada. Entonces ellos te aseguran que es una información no sesgada, que es una información bien muestreada y que puedes confiar en que es algo representativo. Pero, o sea, de todos modos, el 1% es bastante.
de toda la información que se genera. Puedes restringir esas búsquedas, que ahí luego está lo macabro, por coordenadas geográficas. Entonces puedes estar escuchando todo lo que hay en un rectángulo que tú definas en el mapa, o en varios rectángulos que tú definas en el mapa. Eso te da la capacidad de que si tú quieres monitorear cierto tema en cierta ciudad, pues entonces solamente haces el cuadrito y escuchas todos y cada uno de los tweets que salen de esa ciudad. Puedes estar viendo por una simple descomposición de los 140 caracteres en palabras y haces un histograma de palabras. Ese histograma de palabras te va a decir de qué está hablando la gente, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo defines varios rectangulitos en insurgentes, pues seguramente el histograma se va a despegar en tráfico o en cosas así. Pero cuando hay un accidente, empezamos a hacer pruebas cuando era el asunto de Venezuela. ¿De dónde era Chávez? Sí, Venezuela. Entonces, empezamos a hacer pruebas cuando estaba todo ese asunto de la muerte de Chávez, de quién se quedaba, quién no se quedaba, y veíamos los histogramas de los lugares donde estaban habiendo manifestaciones, porque estábamos escuchando y trayendo la información con todo lo relacionado a Venezuela y cosas así. Entonces, nuestros histogramas empezaban a levantar en palabras que nosotros no conocíamos, pero luego cuando íbamos a buscar resultaba ser una ciudad. Y de pronto esa ciudad era donde estaba habiendo una manifestación para algo. Entonces eso lo podías saber con simples histogramas, haciendo una descomposición de todas las palabras que tienes en Twitter, de todo el flujo que tienes en Twitter relacionado a algo. Pero luego, ¿cómo le enseñas a una computadora a que sepa distinguir cuando un tweet es una queja, o cuando un tweet es una noticia, o cuando son mensajes que simplemente es el chatuiteo, que son los mensajes personales, cuando es una promoción de algo, cuando están ensuciando ahí la información, que son las campañas de los políticos, o cuando es spam. Entonces hay algoritmos que te detectan spam, por ejemplo, a partir del texto, y los puedes aplicar a la información que tengas de Twitter para saber qué tienes ahí. Entonces, escuchando toda esa información, aplicando los algoritmos necesarios, suficientes, vas a poder tener bastante información que explotar. Y es el mismo asunto de que vas con los de mercadotecnia, los de marketing, y empiezan a salivar cuando les das estas aplicaciones, con todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden obtener. Bueno, ese es el asunto. ¿Cómo le enseñas qué es queja? ¿Cómo lidias con el lenguaje? Porque ya lidiar con el lenguaje en las computadoras, como les decía, es bastante difícil. Y un simple texto que diga, me encanta cómo me hace perder el tiempo Telcel, ¿qué es? ¿No sabes cómo decirle a una computadora que es queja? Porque seguramente vas a tener relacionado que si dice me encanta, pues es algo bueno. Entonces perder el tiempo pues a lo mejor es algo malo, pero luego cómo lo sopesas y cosas así. Entonces todo ese asunto va con el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros nos hemos metido a un nivel muy básico, pero nos ha dado buenos resultados. Pero ahí es bastante profundo, como para hacer muchas cosas en eso. Entonces, es cómo detectas quejas, cómo detectas algo, cómo detectas que hay un cliente tuyo que está pidiendo información, por ejemplo, cómo detectas si alguien está enojado, si es spam. Puede ser que puedas detectar a partir de palabras si el que escribe es un hombre o es una mujer, o puede ser si a través de solamente el vocabulario que usa tiene 15 años, tiene 10 años, tiene algo. O sea, todo ese juego tienen ustedes ahí para poder hacer. La primera solución que dieron al lenguaje natural con los community managers, que luego no resultan buenos, como cuando se equivocan y tuitean algo o personal o algo mal. Entonces sí son humanos, sí se equivocan y sí procesan muy bien el lenguaje natural generalmente, pero pues, se pueden equivocar. O está el otro caso del universal, que seguramente la becaria no cambió la cuenta en el BlackBerry, ya no tenía materias. Entonces el universal no puede estar metiendo eso. O el famoso caso de Liverpool. Estamos de acuerdo que eso no va a ir. No estamos de acuerdo en eso. Entonces, todas esas peculiaridades las pueden, o tal vez pensamos nosotros que
con algoritmos. Entonces, haciendo estas cosas, seguramente vamos a poder resolver todo ese procedimiento de lenguaje natural, saber si son quejas, si no son quejas. O sea, hay una aplicación medio interesante, que a mí sí me hace interesante, donde a partir del texto tú identificas si es un pederasta o no es un pederasta. Entonces, está la información del flujo, está todo el flujo de textos y detectas quién es el que es pederasta de todo ahí. Y eso solamente con las palabras que usan. Con algoritmos de entrenamiento a veces complejos, pero sí lo puedes hacer. Entonces, es bastante interesante si le entran a eso. ¿Cuál es la solución que nosotros dimos? O sea, Bayes. No es una solución nueva, no es una solución de nosotros, es una solución bastante conocida para hacer los primeros filtros de spam. Funcionaban con Bayes. ¿Cómo funciona? Pues simplemente tienes categorías, tienes pertenencias, clases, a las que puede pertenecer un texto o no. Y entonces sabes que una clase, un texto pertenece a una clase si tiene determinadas palabras. Ya no solamente vas a definir la pertenencia a una clase por la frecuencia, por los histogramas, sino que cada una de las palabras va a aportar algo a que la clase sea spam o no sea no spam. Entonces, si seguramente tiene la palabra Viagra, pues entonces es muy probable que el correo sea un spam. Y entonces el clasificador de Bayes puede adaptarse a eso y puede identificar esos casos para poder hacer la clasificación. Es el clasificador ingenuo de Bayes, donde simplemente es ¿qué probabilidad hay de que un texto pertenezca a determinado sentimiento? Para esto necesitamos un conjunto de entrenamiento, es decir, necesitamos una base de datos de tweets en los que ustedes, cada uno de ellos, si es que van a clasificar sentimientos, pues entonces para cada tweet le digan es bueno, el otro es malo, este es neutral, bla 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 bla. Son como 8.000 tweets. Son como 8.000 tweets los que se necesitan ahí ya para empezar a hacer clasificación. Entonces, con esos 8.000, ustedes calculan esta parte de acá del sentimiento. Las probabilidades de sentimiento son simplemente su espacio muestral. Esto también lo pueden calcular, ahorita vemos cómo se calcula. Y la parte de abajo, como se van a hacer comparaciones con todos, podemos decir que es más o menos lo mismo si se lo quitamos. Entonces simplemente estamos haciendo una aproximación, porque al final de cuentas vamos a hacer una comparación. Es decir, si yo tengo mi conjunto de entrenamiento que está haciendo 3 clases, pues voy a comparar la probabilidad de pertenencia a la clase 1, la probabilidad de pertenencia a la clase 2 y la probabilidad de pertenencia a la clase 3. Esas probabilidades, la más grande, pues yo voy a decir que entonces es un texto bueno, malo o neutral. Pero simplemente es con esto. Y por eso nos podemos desprender de esto de aquí. Como hacemos una comparación así tal cual, pues solo es una constante que va a ser el mismo para el texto y lo podemos quitar. La parte de cómo clasificar esto aquí es así. Es decir, te ha dado un sentimiento, qué probabilidad de que ese texto pertenezca a ese sentimiento. Y el clasificador ingenuo de Bayes lo que asume es que las probabilidades son independientes y entonces hay probabilidad, es la multiplicación simple y pura de probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra 1 pertenezca a ese sentimiento? ¿Cuál es la probabilidad de que la palabra 2 pertenezca a ese sentimiento? ¿Cuál es la probabilidad de que la palabra 3 pertenezca a ese sentimiento? Y el asunto con Twitter es que esa tarea no es muy consumidora de poder de cómputo porque son 140 caracteres. Si pensamos que cada carácter es una palabra, lo más tiene 140 palabras. Si son 2, pues entonces más el espacio que hay entre cada una de ellas, lo más tienes como 20 palabras, cosas así. Entonces es rápido, es muy viable hacerlo y simplemente obtienes sus probabilidades. Cuando hacen cálculos de Bayes, tienen que formar su tablita ahí para hacer como el puse de la información. Entonces simplemente se van a ese punto en la matriz, sacan todas las multiplicaciones y entonces, dado un texto, dado un sentimiento, van a poder saber qué probabilidad hay de que ese texto sea de ese sentimiento. Y haciendo esa multiplicación, ustedes van a poder, si les dan un texto o un tweet, saber si es una queja, si no es una queja. Si hacen su conjunto de entrenamiento y deciden hacerlo, entrenarlo con Bayes para separar hombres y mujeres, yo creo que sí se puede hacer. Pero entonces, simplemente dado un nuevo tweet, tú vas a saber qué es más probable, que lo haya escrito un hombre o que lo haya escrito una mujer. Y yo creo que sí se puede por el asunto de que a lo mejor las mujeres hablan como más de compra, los hombres podemos pensar que hablan más de deportes y cosas así.
que no es una generalización, pero por eso te dan las probabilidades de pertenencia. ¿Qué lo podemos aplicar? Podemos hacer segmentaciones de clientes, es decir, podemos ir a entregarle a una empresa de marketing cuál es la población a la que le interesa y a la que está llegando, cuál es la edad de esa población, cuál es el género de esa población, además dónde viven, en qué zonas geográficas están, porque los tweets también tienen una cantidad tremenda de información. Cada tweet que ustedes mandan trae asociado IDs, ubicaciones, los hashtags que vienen, si es una respuesta a un tweet, entonces puede ser encadenamientos, cosas así. Pero siempre, casi siempre, tenemos ubicaciones geográficas. Entonces también podemos hacer mapas de calor para saber desde dónde se está tuiteando más acerca de un tema. Puedes aplicarlo al marketing, a monitorear ciertos temas. Siempre está la posibilidad de que cuando son campañas de elecciones de políticos, pues entonces puedas estar haciendo un monitoreo en Twitter, qué es lo que están diciendo de ti. Entonces puedes estar haciendo el mood o la temperatura de Twitter acerca de determinada persona, y entonces saber si en general todos están quejando, si en general todos están hablando bien, y entonces puedes aplicar alguna acción ahí para que mejore tu reputación, por lo menos en Twitter. Y le decimos Twitter por decir algo, puedes tener cualquier fuente de texto, puede ser Facebook, o puede ser Google+, puede ser cualquier cantidad de información. Entonces puedes tener documentos largos y vas a poder clasificarlos. Hay unos resultados que están bonitos, pero luego no sé qué tan válidos sean. Está relacionando el humor de Twitter con el comportamiento de la bolsa de valores. Entonces, la bolsa de valores se supone que funciona con las hipótesis del mercado eficiente y bla, 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 todos siguen la misma información y algo que no ocurre. Pero entonces, lo que sí se sabe es que los inversores le entran o no le entran dependiendo de la información que tengan, de si todo está medio inestable y hay una crisis en Estados Unidos, pues a lo mejor no invierten. Si todo va pintando bien, pues entonces a lo mejor sí invierten. Y entonces a eso le llaman humor, saber cuál es el ambiente. Y si puedes estar midiendo el humor a través de Twitter, los cuates que hicieron este análisis relacionaron las series de tiempo de los humores de Twitter con el comportamiento de la bolsa de valores. Y entonces sí hay correlación entre las series de tiempo que se están analizando, y entonces ellos tienen ahorita su como casa de inversiones, la que usan su método de análisis de Twitter para decirte éntrale o no le entres, pero se puede estar relacionando información así. Hay intentos de aplicaciones un poco burdas para el mercado de valores que intentaron relacionar el clima con el comportamiento de la bolsa, por ejemplo. Entonces, en ese mismo sentido va el análisis del humor de Twitter con la bolsa. Tratar de ver si está muy nublado, a lo mejor todos estaban tristes y no invirtió nadie en algún lugar. Lo que nosotros hacemos es análisis de sentimiento, saber si las cosas están bien o están mal, clasificar los textos en negativo, 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 neutral, positivo y positivo, positivo. Y entonces ver cuál es la temperatura de todo lo que está ahí, todo lo que está brillando. Y entonces ya lo otro no le hemos entrado todavía porque no nos han dejado mucho tiempo, pero podríamos estar haciendo segmentaciones de género, de edad, y hay una aplicación que es la de los pederastas. Puedes tener un monitor sobre alguna cuenta, algún texto que esté acostumbrando a una persona de tu interés, y entonces detectar si está siendo atacado un pederasta o no. Que esa es una aplicación interesante. Entonces no sé si tienen